Bueno, lo primero me gustaría saber, leí mucho sobre ustedes, sobre que empezaron primero queriendo hacer una pintura, luego un barniz, bueno, no, un barniz, un pegamento, y luego vieron que la pintura era realmente el producto, ¿no? Que podía ser el idóneo para su empresa. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Nos dimos cuenta porque resulta que nosotras, con la Connie, que es mi socia, nosotras fundamos Ideatec, nosotras somos científicas. Y nosotras, para poder desarrollar la pintura, en realidad no fue de un día para otro que se nos ocurriera esta idea, sino que fue un proceso de investigación. Nosotras empezamos en el fondo trabajando como científicas, producto de la carrera que estudiamos. Entonces, nuestro objetivo original era encontrar algún proceso que nos permitiera reciclar el plumavit. No sabíamos qué iba a terminar. Entonces, un poco investigando, buscando qué es lo que había en la literatura, un poco también de observación en el laboratorio. Por ejemplo, a lo mejor a la gente le ha pasado alguna vez que el quitasmalte, por ejemplo, tiene la capacidad de disolver el plumavit. Entonces, de esa observación, más de lo que ya estaba reportado en la literatura, nosotros empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que el plumavit se podía transformar en una sustancia pegajosa. Y con eso dijimos, ¿qué podemos hacer con esa sustancia pegajosa? Y como era pegajosa, dijimos, podríamos hacer pegamento. Y esa fue la primera idea. Surgió un poco porque como era pegajoso, tenía sentido hacer pegamento, y eso es lo que primero no funcionó. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue preguntar a la gente, a varias personas, qué le parecía el pegamento, qué se les ocurría, y una persona nos dijo, esto parece barniz. Y ahí se nos ocurrió, o sea, no se nos ocurrió de hecho a nosotros, sino que alguien nos dio la idea de hacer barniz. Entonces, tratamos de hacer barniz. Pero resulta que lo del barniz no funcionó tampoco, porque resulta que cuando uno pintaba con este barniz, se quebraba con el tiempo. Pasaba, no sé, 2 meses, por ejemplo, y se empezaba como a descascarar. Y por lo tanto, no servía. Sin embargo, hay mucha literatura que cuando uno busca barniz también aparecen las pinturas. En el fondo hay cosas que están siempre de la mano, porque resulta que ambos son recubrimientos que sirven para proteger o embellecer alguna superficie. Entonces dijimos, tratemos de hacer pintura, en una de esas también nos sirve para esta cosa pegajosa que teníamos, nos sirve para hacer pintura. Y empezamos a buscar más información, tratamos de buscar, por ejemplo, bueno, otros químicos que nos pudieran ayudar, porque hacer pintura no es muy fácil. De hecho, uno cuando busca se da cuenta que hay información, pero en realidad no es muy exacta. Entonces, uno tiene que empezar a meterse y a desarrollar pintura. Entonces, recuerdo que en esa época tuvimos harta asesoría de varios químicos que tenían alguna relación con el mundo de las pinturas, y nos empezaron a ayudar hasta que logramos fabricar pinturas en base a estos desechos de plumavit. Entonces, esto de inventar la pintura en base a plumavit no es de un día para otro, no es que se nos ocurrió de la nada, sino que va de la mano de todo un proceso de investigación, y de las etapas clásicas un poco de investigación que están relacionadas un poco con la prueba y error. Uno dice, ya, podría hacer esto, no funciona, podría hacer esto, no funciona, así hasta que uno encuentra un producto final, y así encontramos la pintura. Vaya, y es interesante cómo han podido llegar al desarrollo químico. ¿A qué resina exactamente sustituye el plumavit Lo dentro que de la composición? Lo que pasa es que depende de la pintura. Por ejemplo, las diferentes pinturas usan diferentes resinas. Entonces, por ejemplo, no sé, con una pintura de piso, tú tienes pinturas de piso, que es uno de los tipos de productos que nosotros tenemos. Hay pinturas de piso con resinas alquídicas, con resinas epóxicas, con resinas poliuretánicas. Y nosotros reemplazamos esa resina por resina fabricada con plumavit reciclado. Entonces, en el fondo lo que se hace es reemplazar la resina completa, ¿cachai? En las pinturas en base a agua es lo mismo. Las pinturas base a agua usan otro tipo de resina, en general, si no me equivoco, son acrílicas. Nosotros reemplazamos esas resinas y las reemplazamos con nuestras resinas en base a plumavit reciclado. Entiendo, por ejemplo, que tiene un porcentaje diferenciado de plumavit por cada galón, por cada envase que contiene, ¿no? Y difiere también de cada tipo de producto, ¿no? Creo que va desde el 14% o 19% hasta el 30%.
Claro. digamos, ¿reemplazan estos materiales en su totalidad dentro de la composición o reemplazan simplemente una parte y por qué no podrían ir un poco más en porcentaje? La razón del porcentaje es técnica. En el fondo, si tú le agregas más, eh, el producto final tiene características tales que ya, por ejemplo, no se puede usar como pintura o no se puede usar como sello. Esa es la razón de por qué no tiene más. De hecho, cuando nosotras empezamos a formular las pinturas, el objetivo siempre era tratar de que las pinturas tuvieran la mayor cantidad de plumavit reciclado en su composición. Y por lo tanto, por lo menos hasta donde nosotros lo logramos, en el fondo es la mayor cantidad que nosotros logramos un poco como meterla a la pintura, ¿cachai? Sí, qué genial. Pero, o sea, ¿se habría la posibilidad de meter un poco más o, digamos, ya llegó el tope técnico en la composición? En el caso nuestro llegamos hasta el tope técnico, porque nosotros hicimos el desarrollo de manera tal de llegar hasta el límite. Interesante, entonces se han llegado a este punto y fundamental para eso. Eh, y algo que diferencia bastante a un emprendimiento de un negocio verde ya constituido es el proceso de industrialización. ¿Cómo ustedes llegaron a poder industrializar tanto sus procesos de acopio como la producción misma? Bueno, nosotras hemos tenido la suerte de obtener harto financiamiento de una institución chilena que se llama Corfo, Ujú. y los fondos de Corfo nos han servido para poder avanzar a través de muchos proyectos de investigación y desarrollo, y parte de esos proyectos incluyeron el desarrollo de la maquinaria. Resulta que la maquinaria para reciclar el plumavit a la escala que nosotros necesitamos no existe, no se vende, tú no la puedes encontrar en un catálogo. Y por lo tanto nosotros teníamos que desarrollar esa máquina. Y eso podía ser financiado por estos fondos. Y por lo tanto, una parte importante del desarrollo como de la maquinaria, obviamente la que no existe, la que no se vende, la que hay que inventar, la hicimos a través de esos fondos. Y la maquinaria que sí existe, por ejemplo, las revolvedoras de pintura, que ahí sí hay catálogo, eso lo hicimos a través de las ventas. En el fondo nosotros logramos empezar a vender y con esas ventas nosotros logramos pagar y comprar en el fondo estas máquinas que nos permiten finalmente hacer la pintura, que básicamente son revolvedoras, son como, se me olvidó la palabra, pero hay artículos de cocina que son como para, no sé, hacer pan, por ejemplo, o para hacer merengue, que son muy parecidas, pero esto obviamente mucho más en grande para poder... Batidoras. Batidora, exacto, eso quería decir, batidora, ¿cachai? Es súper grande. Y esas se compran. Hay catálogos de batidoras de pintura, por decirlo, donde tú puedes encontrar la que necesitas. Qué interesante que hayan logrado un apoyo, digamos, estatal para poder lograr sus procesos de industrialización. Si mal tengo entendido, la máquina que ustedes realizan para donde se mete el plumavit y que sale en resina, ustedes la diseñaron, ¿verdad? Exacto. Y más o menos, ¿cuánto tiempo demora en transformar lo suficiente como para hacer una lata de pintura de no sé cuál es la presentación mínima? ¿4 galones será? Mira, más que una lata, yo lo mido por el volumen total, como por un batch, que se llama, que es cuando tú llenas la máquina, porque en realidad nosotros no lo hacemos por lata, sino que nosotros en el fondo hacemos como una producción total. Entonces, si yo quiero hacer, déjame calcular, si yo hago una tonelada de pintura más o menos, yo fabrico la resina necesaria en un día para hacer una tonelada de pintura al otro día. ¿Me expliqué o no? Claro, o sea, digamos, sin una producción de 1 tonelada diaria. Podría hacerlo. Eso es lo que yo podría hacer de pintura. En el fondo, por ejemplo, yo el día 1 proceso plumavit, ya la máquina completa la repleto de plumavit, y al día 2 yo puedo hacer 1000 kilos de pintura. Con esa máquina, la primera máquina que yo la hice completa. ¿Me explico? Sí, bueno, o sea, me refiero a la pintura de bol, se referiría, o sea, digamos, ese porcentaje. Exacto, es el porcentaje, ¿no? En el fondo, cuando yo te digo que hago una tonelada de pintura, es el porcentaje de pintura, y en el fondo no es una tonelada de resina, sino que es una tonelada de pintura. Exacto, entiendo. ¿Y cuánto de eso se requiere de plumavit? O sea, ¿cuánto plumavit han acopiado, digamos, si quieren producir 1 tonelada de pintura? Depende de la pintura, pero
son más o menos 200 kilos aproximadamente. Wow, 200 kilos en espacio, ¿cuántos metros cuadrados? Es un montón, porque el Plumavit no pesa casi nada. Sí, es harto. Eh, Tengo que sacar el cálculo, que tenemos una jaula donde tenemos todo ese material y tenemos en diferentes formas. Entonces tenemos plumavit en pedazos, tenemos plumavit como que está no en polvo, pero como molido. Entonces hay diferentes formas, pero más o menos 200 kilos son 2000, deben ser como 2000 litros, porque la densidad del plumavit es más o menos 10 kilos por metro cúbico. A ver, 200. Ya sé, son 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos, estoy pensando en qué es un metro, qué cosas son 20 metros. Son como, uy, no sé, una piscina de, no sé, tendría que buscar después qué volumen es. Un paralelo, sí, sí, sí. Pero bueno, me gustaría mucho saber de dónde es que consiguen el Plumavit, cuáles son sus puntos de acopio, cuáles son sus, bueno, digamos, las personas que les dan, las empresas, o cómo hacen para acopiarlo. Mira, tenemos diferentes fuentes de adquisición del material. Hay una que corresponde a Plumavit domiciliario, que viene de puntos limpios. Los puntos limpios acá, no sé si ustedes los llaman igual, pero son, en el caso de acá, los municipios ponen como lugares donde tú puedes ir a dejar tus materiales y después el municipio nos lleva a nosotros el material. Entonces, hay dos municipalidades que ellos ponen un espacio para que la gente pueda llevar el Plumavit y después ese Plumavit lo llevan a nuestra planta. Esa es una fuente de Plumavit. La otra es que trabajamos con altos gestores. Los gestores son, gestores a las empresas que lo que hacen es que, por ejemplo, van a tu casa o van a una empresa, por ejemplo, y hacen la gestión de todos los materiales reciclables. Dentro de eso, retiran el Plumavit y ese Plumavit llega a nuestra planta. Y finalmente tenemos también Plumavit directo desde empresas. Hay muchas empresas que tienen Plumavit de todo tipo, de embalaje, de spoon, lo que te imaginas. Hay un montón de tipos de empresas y ellos nos llevan directamente, por ejemplo, estoy pensando en una empresa que siempre me acuerdo que pone luminarias, ampolletas en el sector público, en las calles, y ellos siempre están generando Plumavit. Entonces ellos siempre nos llevan el Plumavit a nuestra planta. Y así hay un montón de empresas que llevan el material, diferentes materiales, dependiendo de qué es lo que hacen. Pero, ¿y de dónde consiguen más? ¿Cuál es el segmento que les otorga más de estos residuos que ustedes? Las empresas en general son las que más aportan. ¿Y lo hacen mediante alianzas? ¿Ustedes les pagan? ¿Ellos les pagan? ¿Ustedes? No, ninguna de las dos. Aquí nosotros, como no gestionamos el material, lo que hacemos es que lo recibimos gratis en nuestra planta. Entonces, claro, en el fondo ellos tienen que buscar camión, ver cuándo lo llevan, tienen que organizar y coordinar para poder llevarlo a nuestra planta en el horario en el que podemos coordinar en el fondo. ¿Y formaría parte de alguna de las políticas de ley REP o no está contemplada, digamos, o cómo podría ser contemplada para que estas empresas puedan gestionarlo de mejor manera? Lo que pasa es que la ley REP, según entiendo, según yo, es como por tipo de, por ejemplo, hace poco salió el reglamento de envases y embalajes, que es uno de los tipos de o áreas de las que se tiene que reciclar. Pero no dice específicamente qué envase y embalaje, sino que lo importante es cumplir con las metas. Entonces el Plumavit en relación a otros plásticos es muy poco. Entonces no necesariamente el Plumavit es un problema para quienes producen este material hoy día. Entonces, en realidad, yo creo que por ahí el Plumavit es un material que todavía la gente sino que las empresas no les complica quizás tanto, porque en realidad hay otros que son mucho más complicados. Hay otros plásticos, por ejemplo en Chile el cálculo que generamos más o menos 20.000 toneladas al año,
los otros plásticos, no sé los números, pero es mucho más la cantidad de toneladas. Entonces es mucho más preocupante la generación de los otros plásticos que las de Plumavit. ¿Cachai? Pero a diferencia quizás de los otros plásticos, el Plumavit podría ser más pernicioso ambientalmente si es que no se encuentra una forma de gestión adecuada, ¿no? Porque ¿quién no ha encontrado un río un poco de Plumavit desperdigado, contaminando, ¿no? Porque nunca se va a degradar, o sea, no vamos a ver cuánto se puede degradar, ¿no? Pero todos los plásticos son iguales, pues esa es su característica, que en el fondo no se degradan, es como su beneficio, pero también su defecto, que finalmente el beneficio que tiene cualquier plástico es que al no degradarse es muy inocuo, en general son inocuos y por lo tanto son materiales que son muy duraderos y por lo tanto tú los puedes usar mucho tiempo. El problema es que no lo hemos sabido usar durante mucho tiempo y hemos hecho cosas desechables. Uno de los grandes problemas va por ahí, que hemos hecho muchas cosas desechables con algo que en realidad debiéramos usarlos permanentemente. Entonces, así como está el Plumavit, que también es un plástico, solo que está espumado, la gran diferencia entre el Plumavit y los plásticos más comunes no es nada más que aire. En el fondo sigue siendo un plástico. La diferencia es que, de hecho, el Plumavit, si tú analizaras la composición, más del 95% es aire, es muy poco plástico desde el punto de vista como de composición. Sin embargo, los otros plásticos son más enteros, por decirlo, entonces tienen mucho más volumen. Por eso, de hecho, lo que te mencionaba antes, hay mucho más tonelaje de los otros plásticos en gran medida que del Plumavit. Porque el Plumavit, es muy voluminoso, pero tiene muy poquita masa. Entonces, ahora, dentro de lo perjudicial, en el fondo, sus defectos, por decirlo, son los mismos que el resto de los plásticos. En el fondo, va a flotar, va a tener efectos en la flora y la fauna, especialmente en la fauna, obviamente. Y va a contaminar porque finalmente va a estar mucho tiempo presente, no se va a descomponer. Sí, definitivamente. Y es un problema que creo que también debería ser contemplado a futuro dentro de estas leyes que están avanzando. Sí, o sea, lo que pasa es que sí está, lo que pasa es que se le está dando, yo entiendo, prioridad a otros. No es que no esté, sino que hay otros que tienen prioridad porque la cantidad que hay es mucho mayor. Sí, definitivamente, pero bueno, sí, o sea, ¿qué producto que hayamos comprado no tiene un poco de Plumavit como para protegerlo, ¿no? Incluso lo venden en supermercados para cubrir frutas, ¿no? O sea, sí, eso es un poco raro, sí. Debo decir que eso es un poco extraño. Me queda una duda con respecto a los residuos urbanos en Plumavit. ¿Qué tipo de Plumavit es el que reciben? Por ejemplo, los tuppers de comida que ya han pasado por un proceso, bueno, a veces algunos se han podido quemar por la misma comida, un poco derretir. ¿Son aptos o cuáles son aptos y cuáles no? No, en general nosotros solamente recibimos Plumavit de embalaje, también de construcción, pero todo lo que haya estado en contacto con alimentos cocinados, no. ¿Por qué? Porque el Plumavit tiene la característica de que absorbe las grasas. Por ejemplo, una bandeja, acá hay hartas bandejas o habían bandejas amarillas para envasar el pollo. Entonces, una de las ventajas del Plumavit para empezar carnes en general, no solamente el pollo, es que el Plumavit absorbe los aceites, las grasas que tiene, entonces hace que el alimento esté mejor presentado, esté mejor. Y eso significa que todo ese líquido queda embebido en el Plumavit. Entonces, cuando tú limpias el material, para poder reciclarlo, en realidad no lo puedes limpiar. Tú limpias la superficie, pero no puedes limpiar lo que está dentro. Y por lo tanto, si a nosotros nos llega ese material, en realidad sigue estando sucio, porque sigue teniendo grasas y aceites entre medio, y eso nos echa a perder el proceso. Y por lo tanto es un material que nosotros no podemos reciclar. Ahora, afortunadamente acá en Chile, los plásticos de un solo uso van de salida, cada vez hay menos, y las bandejas como las que te cuento de carnes, por ejemplo, también, cada vez se usan menos. Y por ejemplo, de hecho, el Plumavit de color nosotros no lo podemos reciclar, solamente el blanco.
Entonces también Interesante. hay, sí, también hay un punto, porque, por ejemplo, aunque a mí me llegaran bandejas amarillas limpias, las amarillas en general se usaban para los pollos, negras para carnes, rojas, igual no lo puedo recibir, aunque esté limpia, aunque nunca haya sido usada. Porque resulta que los pigmentos que usan esas bandejas me echan a perder el proceso, aunque no lo creáis. En algún momento lo probamos, pensamos que iba a ser nada, igual que las blancas, pero en realidad no pasó y tampoco nos sirven. Entonces tiene que ser blanco y no puede ser ningún flavonoide que haya estado en contacto con alimentos cocinados. Por ejemplo, no sé, aquí se vende muchas veces, estoy pensando en comida china, Ujú. que está como el juguito, ya eso no lo puedo recibir aunque tú lo hayas, aunque uno lo haya limpiado. Interesante. Justo pensaba en el mismo ejemplo, tenía en mente la comida china que se La queda comida el arroz china. quemado ahí, sí, exactamente. Interesante, no sabía mucho lo de los Plumavit de colores, porque yo pensaba que todos podían entrar. Entonces, sí, ese es un aliciente en contra. Em, Quisiera ir un poco más en el proceso, ¿no? Digamos, ¿me podría explicar cómo funciona el proceso desde el acopio hasta que tienen la pintura? Digamos, ¿cuáles son los pasos? Sí, mira, el proceso parte en la máquina que tú mismo me contaste que habías visto, que es la que nosotros diseñamos para reciclar el Plumavit, que es una máquina que básicamente tiene unos dientes picadores, que lo que hacen es picar los pedazos de Plumavit, y eso, ese Plumavit que se pica, entra a una especie de olla muy grande que tiene unos revolvedores adentro. Entonces, el Plumavit entra a esta máquina adentro tiene algunos componentes que al revolverse le sacan todo el aire al Plumavit. Entonces, lo que se logra es esta sustancia pegajosa que yo te contaba muy al principio, que lo que logras es que finalmente, perdón, se llama resina. Esta sustancia pegajosa es la que nosotros nos demoramos, si yo quiero hacer una tonelada de pintura el otro día, es la que yo me demoro un día completo en hacer con 200 kilos más o menos de Plumavit. Entonces, yo meto el Plumavit a esta máquina, me sale la resina. Eso es lo primero que yo hago. Y en el segundo día yo tomo esta resina y la mezclo con otros componentes. Te pongo un ejemplo, componentes que son muy usados en las pinturas, incluidas las nuestras, usamos harto talco, por ejemplo. El talco, típico talco que uno puede usar, y eso se mezcla, eh, y eso forma la pintura. En el fondo, esa mezcla de la resina con estos otros componentes, como por ejemplo el talco. Y eso Ujú. finalmente produce la pintura se envasa en los envases y eso finalmente se va al consumidor final, que es lo que finalmente cierra finalmente el ciclo del Plumavit, porque hay mucha gente que nos pregunta un poco, siempre hay mucha gente que quiere entregar su Plumavit, que está muy bien, pero en realidad hay harto trabajo que hacer en cuanto a la elección de los consumidores, porque resulta que es súper importante, la única forma de que yo pueda recibir más Plumavit y reciclar más Plumavit es vendiendo más pintura, porque finalmente yo, o si no, lo que yo termino haciendo es acopiar el material o fabricar pintura que se pueda almacenar. Yo necesito sí o sí poder vender esa pintura. Entonces, y la venta de pintura depende de la elección de los potenciales clientes. Entonces ahí es donde viene un poco el poder del consumidor, de que cada uno de nosotros tomemos decisiones lo más sabias posibles al momento de consumir. Y ahí es donde viene la importancia un poco de todos los que escogemos el consumo responsable. Y por eso también a nuestros clientes los queremos tanto, porque obviamente no solamente pintan con calidad y con todas las características positivas que tienen nuestros productos desde el punto de vista técnico, sino que además reducen su huella de carbono y eliminan el Plumavit del medio ambiente, de los rellenos sanitarios, del mar, que también es súper dramático cuando uno ve que hay Plumavit en el mar. Yo creo que es una de las peores imágenes que uno puede ver en realidad. Definitivamente. Y antes de ir un poco a la incursión de mercado que ha tenido, ¿cuánto tiempo demoraba desde que lo acopian hasta que termina ya envasado? Se puede durar un par de días. Eso va a depender mucho en realidad de la demanda. Porque Ajá. si yo no necesito producir, muchas veces puedo tener varios días el Plumavit almacenado. Pero si yo necesito producir rápido, claro, en 2 días el material bota muy rápido, en el fondo desaparece de un día para otro.
Sí, pues definitivamente. Y bueno, ya complementando, ¿cómo fue su incursión en el mercado? ¿Cuál fue la respuesta en todos estos años que ha tenido exposición, todo este tiempo? Mira, ha sido buena pero difícil, porque el mundo de las pinturas es bastante competitivo, al menos en Chile es súper competitivo. Eh, Además, la pintura tiende a comoditizarse y por lo tanto la competencia por precio, como que tiende a la competencia por precio, cuesta diferenciarse. Nosotras nos hemos logrado diferenciar y eso muchas veces nos ha logrado permitir entrar eh, a muchas empresas, también a los consumidores finales, pero muchas veces pasa que te permiten entrar, pero si igual no eres competitiva desde el punto de vista del precio, igual no vas a entrar. Por lo tanto, siempre es importante tener esa condición, ese punto, tenerlo súper presente. El precio es muy importante en un producto como la pintura, porque como te mencionaba inicialmente, es un commodity. No es un commodity, pero tiende a comoditizarse, ¿cachai? Entonces, Comportarse como tal. es súper importante saber competir, saber también cómo transmitir el valor agregado. Eh, en el fondo a mucha gente le interesa, a las empresas les interesa reducir su huella de carbono. Y eso es algo que nosotros finalmente lo que ofrecemos, es en el fondo reducir tu huella de carbono al mismo tiempo que pintas y te queda bonito o te queda seguro. Hay muchas empresas, por ejemplo, que pintan porque hay que demarcar por seguridad, en el fondo los lugares por donde se caminan, los lugares donde hay que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante, la gente además les gusta porque finalmente se cumple con dos objetivos, se cumplen dos objetivos al mismo tiempo, en el fondo ser sustentable y al mismo tiempo cumplir con el objetivo de pintar y de marcar o de embellecer lo que se necesita. Ujú. Algo muy importante que mencionó fue las características del mercado. Por ejemplo, en Perú, cuando pude hacer una investigación sobre las pinturas, me di cuenta que había marcas con una presencia predominante que tenían varias líneas. Tenían su línea ecológica y también tenían su línea no tan ecológica, distintos precios y todo eso, y no era tan atomizado en cuanto a la competencia. No sé si Chile se comporta igual digamos, ¿cómo hicieron ustedes para poder llegar a este consumidor preocupado por el medio ambiente? ¿Qué tipo de estrategias utilizaron? Y cuánto de porcentaje del mercado, no sé si tienen el dato, cuentan ahora. Mira, por lo que comentas así, acá también el mercado es bastante concentrado. Hay tres grandes empresas que concentran más o menos el 90% del mercado, quizás un poco menos, pero es lo suficiente como para un mercado súper concentrado. Por lo mismo cuesta entrar. Estas grandes empresas, obviamente, es muy parecido a lo que dices tú, tienen muchas líneas de pintura, algunas tienden a ser más ecológicas que otras, pero igual entre ellas son muy similares. En el fondo ofrecen pinturas base agua, no, igual tienden a lo que te mencionaba al principio del commodity, es como lo mismo, porque al final todas terminan igual haciendo pinturas base agua, ¿me entendí? Entonces al final como que siempre todas tienden como a seguir las mismas líneas. Eh, y por lo tanto ha sido súper difícil, pero también al mismo tiempo resulta que la tecnología que nosotras tenemos es súper innovadora, es súper distinta, llama harto la atención. Hemos hecho harto trabajo, especialmente ahora los últimos 2 años, en marketing y publicidad. Hemos tratado de darnos a conocer lo más posible, hemos buscado las formas y estrategias de que la gente nos conozca con nuestro valor adicional en el fondo. Ahora, hay mucha gente que igual llega porque necesita el producto, en el fondo necesita pintar por una necesidad más que por la sustentabilidad. Entonces, hay diferentes estrategias dependiendo un poco de a quién queremos llegar. Entonces, por ejemplo, cuando queremos llegar a las personas preocupadas o a las empresas preocupadas de la sustentabilidad, obviamente nosotros usualmente lo que hacemos es ir directamente. Buscamos qué empresas están preocupadas y vamos hacia ellos. En el caso de las personas que buscan más bien una solución técnica y especial, muchas veces rápida, ahí la estrategia digital es muy importante. En el fondo, todo lo que está relacionado con la información en la página, que el carrito de compra sea obviamente también fácil, ameno, que la información sea clara.
Obviamente nada es perfecto, siempre si la miras a lo mejor me puedes decir, podemos mejorar esto, otro, pero, pero lo que quiero decir es que en el fondo cuando nos vamos por ese lado, al lado más técnico para llegar a la persona que necesita resolver un problema, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que la pintura tiene este componente de sustentabilidad, resulta que ahí la estrategia digital es súper importante porque la mayoría de esas personas llegan a través de esos canales. Y eso la verdad es que igual ha ayudado harto. Y eventualmente la gente dice, mira, ya era sustentable, no sabía. Y un poco igual nos gusta, porque uno de los objetivos que nosotras tenemos y queremos un poco empujar es que la sustentabilidad un poco se haga costumbre, que no necesariamente solamente llegar a las personas que están interesadas en la sustentabilidad, sino que de alguna manera también logremos llegar a las personas que sin darse cuenta están siendo sustentables porque el producto que tienes también es bueno. Y por lo tanto, a lo mejor no tienen idea que tu producto es sustentable, pero sin querer queriendo, resulta que finalmente obtienen un producto que les gusta y siguen pintando. Entonces están siendo sustentables porque el producto además les gusta. Y eso para mí es genial porque finalmente es como uno de los grandes objetivos o como objetivo de nosotras, porque si no nos encerramos solamente en el mundo de la gente que quiere ser sustentable, ¿cierto? Que le interesa el planeta, y no todo el mundo le interesa. Ese es un mundo que está recién expandiéndose de a poco. Y una de las formas, yo creo, de justamente llegar a la gente que no es tan sustentable es justamente con estos ejemplos. En el fondo decirle, mira, estáis siendo sustentable y no tenía idea. Así que sigue para adelante, ¿cachai? Interesante. Y por lo que sé, la pintura cuenta con las mismas propiedades y duración y otros efectos que una pintura normal, porque la resina no afecta en cuanto a la composición final, ¿verdad? Exacto. Mira, tiene características distintas, o sea, no es exacto, depende un poco de la pintura. En realidad voy a ir puedo ser un poco más detallista. Por ejemplo, en el caso de la pintura de piso es una pintura súper buena porque tiene la característica de tener propiedades técnicas muy buenas, pero un precio súper conveniente. Entonces resulta que no es la mejor pintura de piso desde el punto de vista, no sé, de adherencia, qué sé yo, pero tampoco es la más mala, pues sin embargo es un precio intermedio. Entonces logramos en el fondo entrar y capturar a un segmento de clientes que les interesa tener una pintura que le dure, que sea buena, que se pueda limpiar, que sea fácil de aplicar, por ejemplo, que es algo súper importante, a un precio no tan caro. Por ejemplo, hay gente que se ha cambiado de pinturas, no sé, metálicas, más difíciles de aplicar, son más caras y resulta que el resultado final es muy parecido. Entonces, la gracia es que hemos logrado obtener como un producto, en el caso del piso, que es como un producto intermedio, donde finalmente como tiene además buen precio, termina siendo súper competitivo y por lo tanto mucha gente nos escoge y termina pintando siempre con nosotros. En el caso de la pintura de muro la verdad es que es súper difícil diferenciarla de las pinturas tradicionales. Es una pintura, el esmalte al agua, en el fondo, que es la pintura de hecho con la que tengo pinta mi casa, tenemos pintar las oficinas, etc. Es una pintura típica de muro y si tú me preguntas, no la puedo diferenciar de una pintura tradicional. Yo tengo que contarte a ti, oye, mi muro está pintado con ideas porque en realidad no hay algo que la diferencie. Y es como un esmalte al agua tradicional, lo puedes limpiar con un paño si se te ensucia. Entonces la gran ventaja en ese caso, más que técnica, sigue siendo la sustentabilidad y que la gente puede sumarse en el fondo a pintar y mejorar el mundo, que eso es lo que queremos. Definitivamente no hay ninguna diferencia ni siquiera en el aroma, en el olor que sale al pintar. No, es bien poco. La verdad es que con el olor hemos tenido tantas opiniones variadas que al final nos hemos dado cuenta de que es un poco subjetivo. Por ejemplo, yo soy muy mala antecedente porque yo no siento los olores, entonces, o sea, lo siento pero muy poco, entonces soy muy mala para cuando me dicen, ¿sentí el olor? Yo sí, no siento nada. Hay otra gente, al contrario, que es súper sensible a los olores, muy sensible. Entonces,
al final nos ha pasado que hay gente que dice, oh, que tiene harto olor, y la gente que dice, oh, no tiene olor. Es súper difícil entonces al final decir, bueno, ¿tiene o no tiene olor? Pasa eso muchas veces, entonces, y al final en general la mayoría de la gente no dice nada. Entonces, asumimos que por lo menos por lo pronto no es un problema, no es un problema el olor, digamos. Ni una característica especial, digamos, como para que digan, suele diferente ni nada así. No. Y eso es genial. Bueno, unas últimas preguntas en cuanto a la relación de la huella de carbono que me dice. Más o menos, ¿cuántos COF cuentan las pinturas para dentro de casa? ¿Cuántos COF? ¿Qué es sí, los componentes orgánicos volátiles. ¿Sabéis qué? Lo medimos hace mucho tiempo y no me acuerdo el número. Tendría que buscarlo después, porque tengo los análisis, pero en general nadie nos pide ese análisis. Entonces, si queréis después lo busco y te lo mando. Es que en realidad era, como decía, había hecho un reportaje sobre pinturas ecológicas y ese era un factor fundamental en cuanto para definir los COF, ¿no? Influía directamente con el aroma, según tengo entendido. Es que depende. Por ejemplo, no necesariamente, o sea, sí, pero no necesariamente, porque hay algunos compuestos orgánicos que no necesariamente tienen tanto aroma. Por ejemplo, nosotros en algún momento, esto es una anécdota, cuando recién empezamos a formular pintura hace hartos años atrás, usábamos un compuesto que es orgánico y que es bastante, que se degrada. Entonces es menos dañino que otros compuestos orgánicos. Sin embargo, su olor es muy fuerte. Entonces la gente pensaba que era mucho más dañino que otros compuestos orgánicos. Entonces, no necesariamente porque no tenga olor va a ser mejor o peor, ¿cachai? No necesariamente, hay como cosas ahí que no necesariamente son directamente proporcionales, no sé cómo decirlo. No mayor, sí, claro, más malo, ¿cachai? Entonces, y en general, lo que sí sé es que, no sé si ubicas la ficha LEED. Sí. Ya. Para las certificaciones de edificios sustentables. Sí, exactamente. Nosotros tenemos la ficha LEED para todas las pinturas. Y me acuerdo, de hecho, los orgánicos volátiles los medimos justamente para poder sacar esa certificación. Entonces, sé que es menos de lo que necesita, que exige ¿cómo se llama? Exige la certificación LEED. Exactamente. Pero no me acuerdo, te la tendría que buscar y te la tendría que dar, pero en verdad nadie nos pide aquí nadie lo pide en realidad. Nadie se preocupa de eso ahora que lo pienso. No, sí. Yo después de hacer este reportaje para buscar mi pintura, buscaba cuántos COF tiene, como loco, para ver cuál era más idónea para pintar interiores. Y bueno, ¿cómo midieron la huella de carbono asociada a su producción? Entiendo que es más o menos cuánto es el porcentaje que reducen huella de carbono cada vez que compran una lata de pintura a comparación de una tradicional. Se reduce en más o menos 15 kilos por tineta de 5 galones. Y eso lo midió una empresa, porque nosotros no sé cómo ha sido para ti la experiencia, pero nosotros cuando medimos la huella de carbono, nos dimos cuenta que es una tremenda pega que hay por detrás, hay harto cálculo, de todo lo que está en torno al producto. En el fondo hay es súper... Yo recuerdo, antes de haberla medido, como que dije, ¿cómo se medirá? Yo juraba que a lo mejor podía medirla yo a mano. Y claro, quizás a lo mejor alguien se atreve, pero en realidad si uno quiere hacerlo como de una manera un poco más profesional, tienen que contratar a alguien que sea experto, por una parte, y por otra parte también que no sea uno mismo, porque igual es un poco muy de cerca la recomendación, digamos. Creo que siempre que sea un tercero me parece que es una mejor idea cuando se trata de certificar algo. Entonces lo que nosotras hicimos fue contratar a alguien para que midiera esto, y esa persona en el fondo hizo todo el cálculo, no sé qué, y al final nos entregó un certificado que dice cuál es la reducción de CO2 por producto, ¿cachai? Interesante, y eso incluía también el gasto energético para triturar y para procesar el plumavit. Todo, desde incluye las materias primas hasta que el producto está puesto en la salida de la planta. Eso tiene un nombre, es como de la cuna a la... No sé, ya, sí. Tiene un nombre, no me acuerdo exactamente, pero hay 3 formas de medir, o 3 como rutas
a las que se le puede medir la huella de carbono, y nosotros escogimos desde el principio, que es desde la cuna en el fondo hasta la puerta de nuestra fábrica, que no me acuerdo cómo se llama. El camino más largo es desde la cuna a la tumba, esa sería hasta que tú tienes el producto donde el cliente. Pero ¿por qué no medimos ese? Porque nosotros tenemos clientes en diferentes partes. Entonces no podemos, en el fondo, saber a dónde va a llegar el producto. Pero sí sabemos que va a estar puesto en nuestra planta en X momento. Entonces, o sea, sabemos dónde está nuestra planta, quiero decir. Definitivamente. Y ya, bueno, la última pregunta. Más o menos, ¿cuál es su potencial de expansión? ¿Hacia dónde han ido que creen que podían crecer? Quizás otro tipo de pinturas, quizás expandirse a países cercanos. ¿Cómo han visto que podría ser Ideatec en un futuro a corto plazo? Mira, eso es algo que está en evaluación. Este año es un año de evaluación, de proyección en el fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dices tú, tenemos la idea de desarrollar más productos. Esa es siempre nosotros, uno de los corazones de Ideatec es el desarrollo, no solamente de productos nuevos, sino que además ojalá de materiales nuevos. Esa es como nos mueve mucho la investigación. En el fondo nació esto haciendo investigación en la pieza chica, de hecho en esta misma pieza, con un tarrito chiquitito, viendo cómo funcionaba todo. Entonces, nos encanta saber que podemos hacer más cosas y nos encantaría desarrollar más productos. Entonces, esa es una opción. Y la otra es, claro, mirar otros países, ver qué es lo que se puede hacer, exportar. No estoy tan segura porque, como te contaba, al ser la pintura medio commodity, cuesta venderla a un precio que sea competitivo. Entonces, probablemente lo que hay que hacer eventualmente es o licenciar la tecnología o poner la empresa en otra parte, pero eso la verdad es que es muy en pañales. No es algo que en realidad yo te pueda contar así como que diga en unos meses más vas a tener noticias, no. No tengo nada así. Sí, claro. Sí, la opción más idónea para poder seguir con los márgenes de sustentabilidad sería el poder licenciar una franquicia sí. o vender el desarrollo tecnológico. Bueno, nada, qué importante cuando la ciencia hace sinergia con los negocios y hace algo tan bonito. Me gustaría ya que pueda hacer una reflexión final en cuanto a todo lo que ha significado este proceso de hacer este negocio verde, y en cuanto a cómo se ha sentido por reciclar este material, ¿no?, que antes era abandonado. Una reflexión final. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido a través de todos estos años creando y desarrollando Ideatec es la importancia de que todos tratemos de ser sustentables desde nuestra vereda, de que cada uno ponga su granito de arena desde el lugar y desde la perspectiva desde la que estamos, porque muchas veces hay gente que siente que tiene que hacer grandes esfuerzos para ser sustentable, para cuidar el planeta, y en realidad yo creo que hay que empezar por lo que uno más le acomoda, por lo que uno se siente más cómodo, y empezar a contribuir desde ese punto, porque si no, uno se estresa tratando de hacer todo. Yo creo que la sustentabilidad no es un camino, es una transformación, es un proceso. No es que un día para otro uno diga, sí, desde hoy día yo voy a ser sustentable y voy a cambiar todos mis hábitos, o voy a cambiar todo. No, es de a poco. De hecho, nosotros con la Connie, como yo te contaba, empezamos investigando cómo transformar el Plumavit. Nuestra primera intención estaba relacionada con hacer ciencia, cómo descubríamos algo para transformar el Plumavit de manera que no contaminara. Este era nuestro como gran espíritu. Y con el tiempo nos fuimos empapando de esto y diciendo, chuta, pero en realidad también tenemos que poner un punto limpio en el trabajo, también tenemos que reciclar. Entonces, fue de a poco, pero si nosotros hubiéramos dicho, de un día para otro queremos hacerlo todo, es muy difícil, es muy abrumador. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas es que es importante que cada uno ponga su granito de arena desde donde puede hacerlo. Por ejemplo, tú estás en esto, estás comunicando, que es tan importante comunicar todas las iniciativas sustentables que existen, porque a partir de eso la gente también puede tomar otras ideas, puede saber la existencia de
todos los emprendimientos o empresas que existen en torno a la sustentabilidad es tan importante. Entonces yo no te puedo pedir a ti que tú hagas, no sé, pintura de Primavera o de lo que sea, porque no es tu ámbito de acción, pero sí comunicar. Entonces es genial que en el fondo tú tomes lo que tú sabes y lo transformes en algo que sea en pos de la sustentabilidad. Entonces, esa es como una de las reflexiones que yo he hecho a través del tiempo, que es súper importante no sobreexigirse, sino que ser honesto y decir, ya, esto es lo que yo puedo dar, bueno, vamos con este granito de arena que yo puedo poner. Definitivamente. Y muchísimas gracias por esta